Buenos días, estamos aquí reunidos junto a Javier Lucy con Albert Serra, es el director del documental Tardes de Soledad. Hola Albert, es un placer para nosotros tenerte aquí en Cinefilia, tener la posibilidad de conversar unos minutos contigo. Este documental es un documental muy esperado, sobre el cual se ha hablado mucho. La gente realmente tiene una expectativa muy alta sobre el mismo, y esto me lleva a formularte la primera pregunta. ¿Por qué tu elección de un documental en este momento de la Bueno, fotografía? a mí a priori el documental, buenos días a todos, a mí a priori el documental no me interesa mucho como creador, como espectador me puede interesar en función del tema, del director, etcétera, pero para mí que me gusta mucho la dirección de actores, que para mí es ese elemento esencial que va a hacer evolucionar el cine contemporáneo de una manera. Este elemento, estando ausente en teoría de la práctica documental, pues no me interesaba. Pero, como siempre digo, hay una excusa para hacer un documental y es que cuando el mismo tema no se... Es decir, tú no puedes tener, esto no se puede representar, tener la corrida más importante del año, el torero más importante, bajo una presión extrema, etcétera, todo esto no se puede simular. Tienes este torero y tiene que ser este, tiene que ser ese día y tiene que ser en esas circunstancias. Entonces, el único recurso que te queda es hacer un documental, si quieres realmente profundizar en este tema, en concreto la tauromaquia, ¿no? No me quedó ningún otro remedio, tampoco, ya te digo, tenía mucho interés en hacerlo, pero como me un productor y un profesor de la universidad que tienen un máster de documental creativo, pues el único tema que se me ocurrió un poco a mi alrededor, del cual yo conocía un poco, y que tenía este grado de esto, de ser imposible, y que nunca he hecho bien antes. Todas las películas que tratan el tema son una mierda, son muy flojas en general, porque no había la tecnología, la tecnología digital es muy sonido, entonces todo esto no existía y entonces, para mí era como una oportunidad y coincidía mucho con mi manera de trabajar, porque yo siempre estoy muy separado de los actores, tampoco doy muchas instrucciones, siempre con tres cámaras, varias cámaras, muchas cosas grabadas. Todo era, digamos, coherente con mi manera de trabajar anterior en películas de ficción. No había tampoco tanta diferencia, ¿no? Y habiendo estas, digamos, coincidencias de que todo podía andar bien, pues decidí hacerlo. Evidentemente también sabía que a nivel plástico seguro que quedaría alguna cosa importante, ¿no? Estamos hablando de que pues ahí todo es muy vistoso, ¿no? Muy espectacular, la violencia, los movimientos, los trajes, la sensualidad, ¿sabes? Muchos temas que desde un punto de vista puramente plástico ya sabía que iban a dar, como han dado, ya digo, en la historia de la fotografía, imágenes increíbles, ¿no? Pero tener esto, el temple como los toreros, ¿no? De aguantar, de seguir, de tener paciencia, de respetar el ritual, la repetición, etcétera, no era tan evidente que alguien pudiera haberlo hecho antes. Antes de pasarle a mi compañero, te hago una segunda pregunta con relación a esta asunción de esta filmación. Si eras consciente de todos los riesgos que iba a traer aparejada esta iniciativa de filmar, y si efectivamente aparecieron y cómo los sorteaste. Bueno, riesgo no había ninguno. El único riesgo es ese debate eterno, ¿no? Que quizás en los últimos años, por la cosa más políticamente correcta, todavía estaba más a orden del día, en que si se considera un espectáculo cruel, innecesario, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto ya está, digamos, en la realidad. No soy yo quien lo va a, ¿sabes qué quiero decir? Yo partía de la base de que este espectáculo existía y que antropológicamente existía, legalmente existía y que no es ni mi culpa ni la del espectador ni la de nadie. O sea, esto es así, punto, ¿no? Lo que interesaba era ver y sobre todo el aspecto humano, ¿no? Que este es otro elemento que la gente olvida un poco. Digo, ¿a ti qué te interesaba? Digo, no, es que a mí lo que me interesaba era lo humano, es decir, la persona de Andrés Rocarrey, en este caso el torero que yo escogí, los que están a su alrededor. O sea, yo verdaderamente mi intención principal al principio era focalizarme en ellos, en tanto que seres humanos, evidentemente, en medio de este contexto un poco
digamos, controvertido o muy controvertido, pero este era el tema de la película, ¿sabes? El tema de la película ya da por supuesto este. Y de hecho ya sabes que, o ya la has visto y sabes que no, digamos, no es nada tímida la película en el sentido de retratar el lado violento y brutal de la práctica, ¿no? Entonces, a mí esto, y sinceramente, no tenía yo no pienso nunca en el espectador en general, entonces no me daba igual lo que la gente. Yo sabía que si la película es buena, da igual. Cuanto más buena es la película, más compleja es la descripción del tema. Esto, ¿sabes? Va junto. O sea, una película buena implica que es rica, que es compleja, que es, ¿sabes? Y que realmente pues no, ¿sabes? No simplifica las cosas como tontamente, sino que va a fondo con la ambivalencia ya de cualquier imagen, ¿no? Y de la ambigüedad de muchas cosas. Y esto pone al espectador en la película en una tesitura difícil, ¿no? Porque tiene como impactos físicos, impactos plásticos de belleza, impactos morales o intelectuales de sentirse mal, de no saber si puede disfrutar con aquello. Bueno, miles de cosas que le pasan al mismo tiempo, pero esto es una experiencia de cine auténtica a mi juicio. Albert, buen día. A mí me interesaba Buen día. volver un poco a esta cuestión de la forma y el procedimiento, digo, porque filmar una lidia, filmar una corrida de toros implica vos hablaste recién, yo trabajo con 3 cámaras, bueno, ¿cómo fue filmar eso, los planos, trabajar con el fuera de campo, que muchas veces lo haces, a veces no, y esa idea como de el coro griego que hay, de todo el grupo de Andrés que lo rodea, que no se ve pero se escucha? Hmm. Bueno, fueron ideas de puesta en escena que fueron saliendo, algunas de ellas durante el rodaje, sobre todo qué filmar, ¿no? Si utilizar planos cerrados o planos abiertos. La idea de utilizar planos, ¿no? Sostenidos y largos siempre está en todas mis películas, pero no, exactamente era un proceso de aprendizaje de entender cada cámara y nosotros también en general, ¿no? Yo, director de fotografía, por qué estábamos filmando una cosa y no otra, ¿no? Porque allí puedes filmar muchas cosas, puedes hacer un plano general, puedes hacer un plano del toro, del torero, de los dos, además que es muy difícil desde un punto de vista técnico, porque todos los movimientos son muy imprevisibles, entonces el enfoque, ¿no? Nunca sabes dónde será el centro de atención dramático, el centro de atención espiritual, ¿sabes? El centro de atención plástico, es muy difícil. Entonces fue un proceso de aprendizaje, digamos, progresivo, sobre todo a nivel de imagen. Todo lo que se refiere al sonido, nunca lo escuché, sabía que teníamos los inalámbricos en cada torero que llevaba dos y que tendríamos pues un sonido que no había existido nunca antes en la historia porque ¿sabes? Los transmisores duraban 5 horas. Esto es una cosa relativamente moderna de los últimos años. O sea, nadie había tenido un transmisor de 5 horas para poner inalámbricos en tonero antes de la pandemia. O sea, ¿sabes? Quiero decir que en toda la historia del cine no había micrófonos allí. No podías escuchar nada de lo que decían. Incluso yo que estuve en el burladero, ¿no? Y estás a 2 metros de ellos, no y es nada, porque entre el griterío de la gente, ellos están de espaldas, etcétera, aunque estés a su lado, no entiendes nada de lo que dicen. O sea, que realmente solo con estos micros y esta tecnología. Pero esto durante el rodaje yo nunca lo escuché, nunca sabía que existía este material. Y porque yo nunca miro imágenes de mis películas antes de acabar el rodaje. Y tampoco en esta. Miramos algún detalle técnico, pero digamos, no analizamos las imágenes, el metraje. Entonces, esto sí que es verdad que fue una cosa que fuimos descubriendo por azar en el montaje. Y dijimos, hostia, pero qué material más interesante, ¿no? Qué locura, ¿no? La manera como le hablan, este tipo de tono que está entre lo sublime y lo grotesco. ¿Sabes? Y esa raíz popular también, ¿no? Que parece que a veces estemos a principios del siglo XX, ¿no? En otra España, esta de otro mundo, ¿no? Varios elementos que esto sí, que realmente tuvimos suerte en el sentido que enriqueció mucho lo que sería, pues podría haber sido una filmación de museo, ¿sabes? Imagínate que solo pones las imágenes para poner en un museo, no sé, de arte contemporáneo, ¿sabes? Es como un... Pero, claro, este elemento del sonido, de las conversaciones, como tú dices, de ese coro griego adulador, extraño y tal, le da una dimensión puramente cinematográfica, ya no, ¿sabes? Arty de poner en museos, sino otra cosa, ¿no? Y por eso, y coincide mucho con lo que decía antes de lo humano.
¿sabes? Que yo me interesaba lo humano y resulta que me encontré sin quererlo, ¿sabes? No solo al torero, pero sí a todo este conjunto de gente que lo rodea y que es muy interesante. O sea, para mí la película sin ellos y sin este, y ya digo, a veces son comentarios grotescos o ridículos o obsesivamente, ¿sabes? Absurdos, al límite del absurdo, pero porque en circunstancias tan difíciles que incluso el humor, voluntario o involuntario, llegue a penetrar, ¿sabes? Es un tipo de atmósfera bastante inédita, ¿sabes? No suele ser habitual que en circunstancias graves de muerte, de posiciones morales dudosas, ¿sabes? El humor incluso puedan penetrar de una manera tan natural y tan espontánea. Entonces, me encantó, no sé, pero ya te digo, no fue previsto, no estaba previsto. Y además tuvimos la suerte que este torero tiene una cuadrilla muy divertida. Bueno, divertido, que hacen estas frases. Grabamos también, por casualidad, algunos otros, que eran gente también muy serios y con unas caras muy interesantes, pero a nivel de, digamos, de vocabulario, a nivel de frases, no eran tan imaginativos. Entonces, tuvimos suerte que había un par de elementos allí muy verbalmente, ¿no? Que hacían metáforas todo el rato, que si los frentes del alma, que en qué verdad has matado los dos toros, verdad plena, ¿sabes? Aquí es como un poema. Tú dirías, hombre, los has matado muy bien o muy certeramente, pero los has matado con verdad plena, ¿sabes? Con plena, la palabra plena, con mucha verdad, podría haber dicho. No, con verdad plena. ¿Sabes? Cosas de estas, ¿no? Y bueno, en este caso no estaba previsto. Albert, continuamos hablando sobre tus decisiones de puesta en escena y hablaste de fuera de campo antes y yo quería profundizar un poquito más ese concepto y te quería preguntar por qué tu decisión de filmar al público fuera de campo a lo largo de todo el largometraje. Bueno, porque el público, si quieres o no, tiene un elemento un poco de entrada vulgar, porque es gente que está allí, gente que está distraída, gente que está fumando un puro, gente que está, ¿sabes? Yo qué sé, medio beoda, yo qué sé, ¿sabes? Ya no me interesaba. Y además porque incrementaba el aspecto sociológico, el aspecto un poco folclórico, ¿sabes? De la corrida, que era un tema que tampoco me interesaba mucho, ¿sabes? No sé. Quería, en 2 horas ya es suficiente, digamos, no tienes mucho tiempo para concentrarte en lo que realmente es esencial. Y la película era sobre el torero, no era sobre el público, ¿sabes? A mí qué me importa el público, ¿sabes? Entonces, no sé, y no quedaba bien además, ¿sabes? Filmaciones, todas las filmaciones que vemos en la televisión, que hemos visto siempre sale el público, ves el público de fondo. Y entonces, poco a poco, esto nos dimos cuenta, otro detalle de este aprendizaje, y lo intentamos evitar, poner las cámaras que lo máximo se ve en la barrera. En algún plan es verdad que se ve un poco más, y en la primera fila ves a alguien y que tienen gracia, pero la idea de estar allí con la gente, no sé, como que quitaba la concentración, tenías menos intimidad con el torero, ¿sabes? Es inevitable, ¿sabes? Si no los ves, si la cámara está un poco más alabada y solo le coges la arena, el toro y el torero y un poco de la barrera roja o ni siquiera, estás en intimidad con el sonido ese. ¿Sabes? Estás tú y él, hay algo de, ¿no? Y es ideal el cine, ¿no? La sala oscura, esa intimidad, es algo que es inalcanzable en la realidad, porque en la realidad tú siempre tendrás al público allí y tus ojos siempre estarán con ellos y el sonido y lo que sea. En cambio, yo puedo manipular, ajustar esto para incrementar esta sensación de intimidad, escogiendo, pues, no poner al público, escogiendo un sonido más delicado, etcétera. Entonces, todos eran elementos para tener un punto de vista inédito y al mismo tiempo, como decirlo, mucho más íntimo, mucho más delicado, mucho más, ¿sabes? Que no sé, ¿sabes? Y esto también inevitablemente, eliminar el público, hace que rehuyas el debate ese sobre si tauromaquia sí o tauromaquia no. Ya no te fijas, Claro. estás muy es de una cosa vivida desde dentro de verdad. O sea, te gustará a ti más o menos, pero ya no tiene tanta cabida. Y de hecho, en todas las presentaciones que he hecho en todos los sitios del mundo, nadie nunca ha venido con esta pregunta. O quizás una persona yo qué sé, en 50 debates. Y cuando alguien hace una pregunta relacionada con esto y de por qué esto existe, la gente dice, ¿sabes cómo? Venga, no hemos venido aquí para hablar de esto. Esto ya podíamos haber hablado fuera. Ahora venimos a hablar de la película, ¿sabes? Venimos a hablar de otras, o sea, sí, es claro que es el tema, pero ¿me entiendes? Para esto no se necesitaban estas imágenes para volver a este debate. No sé,
Vamos a hablar de esto, el humor penetra en situaciones graves. Como si en la guerra, pues ahora que vuelven las guerras, puede haber humor también, o puede haber, ¿sabes?, contrastes de tonos en estos momentos tan graves, por ejemplo, ¿no? Yo qué sé, son cosas que el cine puede explorar y que de hecho tiene la libertad se puede arrogar la arbitrariedad de hablar como quiera de cualquier tema, ¿no? Y esto quería mantener esta libertad. Yo pensaba en la siguiente pregunta y tenía que ver con cómo trabajaste con Andrés. eh, y justo me surgía eso de la intimidad, que fue una palabra que usaste mucho en esta respuesta que le diste recién a Luis, digo, porque está todo, no solo el lugar del traslado en el auto, que por más que esté rodeado en esa camioneta, parece solo o consigo mismo, pero también el ritual de vestirse, todo ese momento en el que vos lo tomás y que supongo que debe haber sido toda una charla previa también para ver qué filmo, qué no Bueno, filmo, cómo filmo. no, no, sinceramente no. O sea, yo tuve una conversación con él al principio que me dijo, sí, digo, vendremos mejor a la furgoneta, a la habitación, porque yo quería limitarme a mí mismo también, ¿sabes? A mí solo me interesaba vestido de torero, es decir, cuando ya se convierte en un héroe, ¿no? Para entendernos, su vida normal no me interesaba para nada. Entonces, esto lo quedó claro, lo conversamos y dijo, vale. Y de aquí nunca más se habló, solo a la mitad, nunca le hablé yo. Nosotros, su asistente, mozo de espadas, nos dejaba entrar en la habitación cuando él quería y nosotros entrábamos silenciosamente, entrábamos allí. Siempre, ¿sabes? Hay días en que tenía más presión, otros días menos. Diga- Digamos que la manera de funcionar era siempre la misma y se basó en esto, en la confianza, ¿no? No sé, me dijo que sí y pues fue que sí. Yo siempre he trabajado así, de hecho, nunca, ya te os he dicho, ¿no? Nunca hablo mucho con los actores, no me gusta mucho, ¿sabes? Cada uno que haga lo suyo, lo mejor que pueda y no hace falta discutir tanto, no hace falta darse tantas explicaciones, ¿sabes? Es mi problema, el resultado final de la película es mi responsabilidad, no la responsabilidad ni de los actores, ni de Andrés, ni de nadie, o sea, entonces, ellos que vayan haciendo, yo ya... y yo sé, el grado de confianza que tenía, al menos al principio, fue muy grande. Luego tampoco no estuvo tan a gusto ni tan contento con el resultado, ¿sabes? Cosa que quiere decir que es positivo para la película, en el sentido en que, pues bueno, claro, veía cosas que nunca había visto o que no le gustaban de sí mismo o lo que sea, no lo sé. Pero, ¿sabes? Que sentía una forma de incomodidad con la película, una forma también de incomprensión, ¿no? Que esto es una bonita palabra porque, ¿sabes? Uno puede ser actor y en todas mis películas, perdón, en todas mis películas cuando voy al cine que se presenta por primera vez y estoy sentado al lado de los actores, como yo soy el montador y he visto la película 1000 veces, me quedo así como mirando de reojo a los actores y no pueden creer lo que ven, ¿sabes? La sensación que ellos habían tenido al rodaje de la imagen que se daría de ellos mismos es completamente diferente de lo que ven en la realidad. Ya no hablemos de películas como Liberté, ¿sabes? Que es una película así con sexo explícito, etcétera. No pueden creer lo que están viendo, ¿sabes? Tan alejado es la atmósfera de lo que sienten con lo que sintieron en el rodaje, haciéndolo. ¿Sabes? Es como una disociación ya absoluta. O sea, y me divierto mucho, de hecho, haciéndolo y mirando así de lado, de reojo, porque ves su cara de estupefacción y es divertido, vaya. Pero esto es ¿no? La ventaja del cine, como decir, la magia del cine o el poder del cine, ¿no? De realmente ponernos en espacios inverosímiles en que incluso tú mismo, habiendo sido el protagonista de aquello, no tienes o sea, no puedes ni ubicarte en ese contexto, ¿no? Y Andrés, un poco, claro, también es verdad que él se fija en otras cosas, no se fijaba en que si esto era una película buena o no buena. Él se fijaba, supongo, en él mismo, ¿sabes? En cosas que le gustaban de él, más o menos, o lo que fuera, no sé, ¿sabes? Pero bueno, digamos que siempre hay una forma de, ¿cómo decirlo?, de traición, ¿no? En el documental, o al menos tiene que estar en el umbral de la traición para tener un poco de gracia, ¿no? Lamentablemente, Albert, tenemos que cerrar. Bueno, La verdad que te agradecemos muchísimo tu generosidad.
te felicitamos por este excelente documental e invitamos a la gente a que lo vaya a ver. Ha sido un placer y esperemos tener muy brevemente un nuevo contacto contigo. Estoy montando una nueva película, entonces a lo mejor... Perfecto. Será una nueva y grata oportunidad para volver a encontrarnos. Un saludo. Adiós. Adiós, hasta cualquier momento. Muchas gracias. Gracias. En Cinefilia hablamos de cine con quienes hacen cine.